¿Qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle en estas que son las realidades y las opiniones de México Prioridad, este lunes 6 de noviembre aquí en la capital de Puebla. Le saludo encantado de la vida y bueno, pues hoy tengo que disculpar el hecho de que Bruce Willis decidió tomarse un puente muy largo, no quiso venir y está en todo su derecho. Bueno, pues vamos a ver las negociaciones para su contrato, cómo las podemos pues cerrar finalmente. Jorge Torres Ríos, pues también todavía ausente por temas académicos. Y bueno, pues esta noche va a estar con nosotros, de hecho ya usted le está viendo, a Francisco Baeza Vega. Él es politólogo, muy joven además, pero no por eso menos brillante. En la primera hora estará él con nosotros, vamos a compartir algunos temas de una gran trascendencia en el orden nacional y local. Después estará Gerardo Pérez Muñoz con estos temas de la sustentabilidad del medio ambiente, problema que tenemos en la Sierra Norte por el fracking, el tema del agua, que está hoy a 1/3 de la capacidad que tenía hace 20 años todavía. Gerardo lo compartirá. Y al final tendremos a Alejandro Pellico Villar, un ícono de la iniciativa privada en esta institución que es la Coparmex, y que también tiene, me parece, muchas cosas que compartir con nosotros. Desde luego, y como siempre lo hacemos, yo no sé, Paco, bienvenido. Eduardo, gracias. A esta tu casa. Gracias. Es primera vez que vienes a Realidades y Opiniones, pero has estado aquí en innumerables. Con Alberto Peralta varias veces. Así es. Es la primera vez que te acompaño a ti. No, pues me da mucho gusto, muchas gracias. Siempre iniciamos con un muy breve comentario acerca de nuestros equipos de fútbol. Yo no sé si a ti te gusta el fútbol. Sí, me gusta. Sí. Y pues bueno, yo creo que hace mucho tiempo, pues no mucho, porque cuántos meses apenas tiene que el equipo de la Universidad Autónoma de Puebla logró el ascenso, pero desde que lo logró, pues no había tenido una jornada en donde se ganaran 3 y 1, 4 de los 6 puntos disputados, porque Lobos le ganó aquí al Monterrey en un muy buen partido, me parece a mí. Si Monterrey no jugó lo que le hace acreditarse como líder todavía de la competencia, pues vuelvo a lo mismo, no es problema de los Lobos. Y el Puebla, en un rescate, en un empate con sabor a triunfo, porque en los últimos minutos fue que logra el gol del empate allá en el Estadio Azteca, pues hace el 1-1 con el América. Lo que sí, los dos porteros de los equipos poblanos van a pasar a la historia por los regalos anticipados de Navidad que les ofrecieron a sus rivales. El de Lucero fue espectacular. Lucero Álvarez, el portero, que intentando despejar un balón, es de verdad increíble que teniendo al jugador del Monterrey a 5 o 6 metros de distancia, pues en lugar de despejarlo se lo rebota, evidentemente sin querer, y el balón va directo a la portería para hacer el gol del Monterrey, ¿no? Que no se lo esperaba el delantero tampoco. No, por supuesto, pues él le da en la espalda. Incluso trata de evitar el balonazo y le pega sin querer entre pecho y mitad de espalda, pero el balón va directo a la portería, en donde pues no había nadie, porque Lucero Álvarez había salido a recibir este balón de su defensa. Y luego en el Puebla, el gol que regala también Moisés Muñoz en un tiro que no llevaba, la verdad, nada, y menos para la experiencia de Moisés, que entre las manos, el pecho le rebota y el balón hace no sé qué cosa y se mete por en medio de las piernas de Moisés y se convierte en gol del América. Con toda la experiencia que tiene Moisés Muñoz, también son errores muy frecuentes en él. Pues no es el primer error de este nivel que tengo memoria. Yo creo que Moisés Muñoz, entre otras razones, está viendo pasar sus mejores días. Claro. Ya vio pasar sus mejores días y pues viene a terminarlos quizá ganando muy bien, porque seguramente. No cobran cualquier cosa y bueno, como quiera que sea, buen resultado para los dos equipos poblanos. Sí, de acuerdo.
Bueno, vamos a entrar en materia, mi querido Paco, y yo te quisiera preguntar, en el ámbito de la política nacional, que además es tu especialidad, pues hay, me parece, algunos asuntos que tienen que ver el caso de Marcelo Odebrecht, que sigue vigente, por más que lo quieran Por más que le quieran dar ocultar, carpetazo, ¿sí? por más que diga el fiscal que esto ya está cerrado, que hay carpetazo, no, está vigente y debe seguirse investigando. Sobre todo cuando hay antecedentes que ahora, de manera muy particular, está haciendo que aflore la figura también de Felipe Calderón, Sí. porque debemos recordar que esto no es a raíz de Emilio Lozoya y del presidente actual Peña Nieto. Esto se viene dando desde el presidente Calderón, Así es. y que le ha costado a otros países y gobernantes y funcionarios de otros países sanciones muy fuertes, ¿no? De todos los países involucrados en América Latina, el único país que aún no hay ningún procedimiento penal contra uno de los responsables Involucrados es México, claro, sí. El único país. Eso pues es muy raro, ¿no? Porque ya sabemos que aquí las leyes se cumplen, se sanciona a quien se debe de sancionar, y por eso es muy extraño que aquí se siga dándole pues largas al asunto, ¿no? Sí, es un tema, como tú dices, que viene de Calderón y que en este momento está más focalizado en la campaña de Peña Nieto, y que al focalizarlo tanto en la campaña de Peña Nieto, en la figura de Emilio Lozoya, lo acabas convirtiendo a él en el chivo expiatorio, y al final el que va a terminar pagándolo va a ser Lozoya, y no Calderón, y no Peña Nieto. Que finalmente son de los dos personajes más beneficiados por este caso, ¿no? De estos sobornos, estos beneficios que, pues de manera indebida, porque al final, ¿a quién le cuestan? A todos los mexicanos. Y en este caso yo no quisiera estar en los zapatos de Lozoya, porque te aseguro que le está pasando mal. Se está dando cuenta que al final el sistema lo va a dejar botar, porque alguien va a tener que pagar esos platos y va a ser. Porque siempre el hilo se rompe por lo más delgado, Exactamente. ¿no? Y entonces, a pesar de las amenazas que ya hizo Emilio Lozoya, de decir en términos además vulgares y groseros, pues que no se le va a hacer nada porque tiene todo el poder y todo el dinero para seguir defendiéndose, pues probablemente sea la parte más delgada del hilo, ¿no? Sí, seguramente alguien tiene que ser sacrificado, a mí me parece que va a ser él. Por lo pronto ya se llevó entre las patas al fiscal de Santiago Nieto, que es una lástima, fíjate, porque por mucho que se le achaque lo impropio de su conducta al haber supuestamente ventilado información confidencial, pues la verdad es que no, la verdad es que es la presión terrible de estas fuerzas políticas y económicas que pues siguen dominando en esta corrupción y esta impunidad a nuestro México, ¿no? Que el despido sí se puede justificar dentro del comportamiento de los funcionarios públicos, dentro de la constitución administrativa de la Fiscalía. Pero estoy de acuerdo contigo, es más por una presión política que por una falta administrativa. Sobre todo porque además, pues ya Santiago Nieto dice que no quiere apelar a esta remoción, sí, porque ya no están las condiciones y porque ha sufrido amenazas. O sea, están logrando su objetivo. Ya pasamos la línea, ¿no? No, ya exacto. Llegamos al punto de las amenazas. Un pasito antes era decir, no hay las condiciones. Que no haya las condiciones significa que no lo van a dejar investigar al presidente. Que su labor de fiscalización va a tener va a estar muy acotada, ¿no? Sí. Pues eso es, insisto, parte de la desgracia de nuestro sistema, que tanto estábamos comentando hace unos momentos, en donde la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a seguir aguantando esta sociedad, Paco? ¿Cuánto tiempo falta para que despierte el México bronco? Eso no nos conviene a nadie, ¿eh? No conviene a nadie. Eso no conviene a nadie. Este despertar yo creo que tiene que ser por la vía de las ideas, por la vía pacífica. Despertar del México bronco sí, pero por la vía institucional, eso es, no por la vía violenta. Exacto. Esa vía, la historia de la humanidad ha demostrado que hace que pierda toda la sociedad
Y muy especialmente los más... Sí, los más desfavorecidos. Y yo espero que existan las vías institucionales para encauzar el hartazgo. De otro modo, la sociedad cansada, la sociedad desesperada, al final va a terminar estallando en la forma que lo queremos. Tiene que existir unas vías institucionales para canalizar ese hartazgo. Fíjate que ahí a lo mejor voy a decir una barbaridad, como muchas que digo, pero no me importa, tengo el valor suficiente para decirlo en público. Para que queden grabadas. Pero por supuesto, y que me critiquen, pues que me critiquen. Yo quisiera que mucha más gente también se atreviera y dijera lo que sienta y lo que piense, y no que sigamos en esta zona de confort en donde pues yo estoy bien, ¿para qué le muevo, no? Claro. Pero yo creo que en esta administración perfecta que ha hecho el PRI, muy particularmente de la miseria económica y de la miseria intelectual de los mexicanos, pues también tiene un límite, y ese límite creo que ya llegó a su tope. Ya rebasó el vaso. ¿No? El PRI en todas sus variantes desde la revolución ha jugado con la promesa de justicia social. Es la gran promesa incumplida de la revolución, y cada año que hay elecciones te la recuerdan. Ahora sí viene la justicia social. Va a llegar un momento en el que el pueblo no va a creer que esta sea la buena, y es cuando el hartazgo se debe canalizar en otro sentido. Es que esa justicia social ha sido solamente para los beneficiarios del sistema. Esto no es justicia. No, bueno, por eso. Pero es más, en un cinismo insultante, así lo reconocen muchos al decir, ya me hizo justicia la revolución, ¿no? Pero bueno, no, México, 120 millones de mexicanos, ya no aguantamos que solo sea justicia para unos cuantos. Así es. Oye, Paco, pues en este panorama justamente, ¿cómo ves la elección presidencial del 1 de julio del 2018, que lo tenemos a la vuelta de la esquina? La veo, Leo, y la comentamos fuera del aire, lo veo como una ruptura histórica. Conforme nos acercamos al 1 de julio, todo este mosaico electoral se va a simplificar en dos opciones que, por esquematizar, diremos que es continuidad, que van a representar el PRI, el PAN y el PRD, que ahora orbita el PAN, y cambio, que por lo menos en materia electoral va a representar Morena y el PT que lo orbita. Entonces me parece que va a ser un escenario de ruptura histórica en el que los mexicanos eligieran entre una u otra opción. Mi pregunta, y tú sabes de mi escepticismo y sabes de mis preferencias, y no las niego, además no tengo yo compromiso con nadie, yo sigo insistiendo, el tema es que Morena es más de lo mismo, Paco, y sé que tú no lo ves así. No, lo veo también como tú. Yo tengo mis preferencias públicas, soy simpatizante de Morena, pero soy un simpatizante crítico de Morena. El hecho de que Morena mame del presupuesto, igual que hacemos en los partidos, coincido contigo, y esto no lo digo tú ni yo, sino Ricardo Buscale, que le sabe un poquito más, lo convierte en más de lo mismo. Dice él, porque a través de todos estos entramados financieros te entra dinero legal, pero también dinero ilegal, y esto convierte a Morena en más de lo mismo, como tú dices. En ese punto estoy de acuerdo. Ahora, específicamente en lo electoral, Morena sí va a representar una alternativa de cambio. En la boleta, el votante lo va a ver como alternativa de cambio. Yo ya no sé si después como gobierno lo sería, pero en lo electoral seguro que sí. En ese sentido, creo que coincidimos plenamente. Y otra que seguro vamos a coincidir. Todo el hartazgo social que decimos que se debe canalizar a través de una vía institucional, se está canalizando a través de Morena. Sí. Sí, porque aparentemente no hay otras alternativas. Porque aparentemente no hay otra alternativa, o por lo menos, y en eso no sé si coincidamos, creo que no hay una alternativa viable que no sea Morena. Estaríamos hablando puntualmente de la aspiración independiente, ¿no? Sí. Yo no la descartaría, Paco. Yo no quisiera descartar. No la descartaría porque ha habido ejemplos de cómo el mundo ha dado un giro precisamente porque este hartazgo no es privativo de México. Aquí lo sentimos mucho más, primero porque lo vivimos. Estamos aquí. Claro, pero además porque es escandalosa la manera como el comportamiento de nuestros políticos y gobernantes en nuestro México
si lo comparamos con otros países, pues sí es desastrosa, pero no a los niveles de nosotros, ¿no? Sí, entonces, yo sí creo que la vía independiente pudiera representar una opción que puede ser una sorpresa terrible, terrible para quienes siguen, confiados, para quienes siguen menospreciando la reacción de la sociedad y que se pueden llevar una buena sorpresa. Hablando de los independientes, algo que limita mucho sus capacidades, sus expectativas de éxito, además de todos los inconvenientes que ya les pone el sistema para participar, esto que ya lo hemos platicado en otros espacios, es la fragmentación del voto independiente. De acuerdo. La participación de 4 o 5, sumado a Morena como alternativa electoral de cambio, te atomiza, te balcaniza, sí, el voto, claro, opositor. Y te limita mucho tus expectativas de triunfo. Ahora, vamos por, como dijera los analistas, vamos por partes. Tú sí lo eres, yo no lo soy. A nivel de partidos, el PRI, con la muy buena voluntad del PAN, aunque no lo oficialicen, pero pareciera que está pensando en José Antonio Meade Uribreña, sí, como el candidato salvador del mundo. A mí me parece claro que es José Antonio Meade, por 2 motivos. Primero, porque ya se eliminaron las restricciones a los simpatizantes externos del PRI para participar en elecciones como candidatos del partido, lo cual es una medida ad hoc. Y en segundo lugar, porque Meade es el candidato del PRI que mejor concilia los intereses del PAN y del tricolor. Bueno, porque históricamente, y eso es lo que mucha gente no sabe, Meade tiene una serie de comportamientos que poco favorecen para pensar en alguien que verdaderamente pudiera venir y poner las cosas en otra dimensión, ¿no? De José Antonio Meade, hace un par de semanas, Proceso publicó un historial desde la época del IPA, desde la época del de su padre, claro, de su padre, que fue el ideólogo del Fobaproa. Pues entonces vayamos, y por eso yo de verdad le sugiero, a mucha gente no le gusta la revista Proceso, ¿no? Bueno, está bien, pero yo creo que aunque a veces no nos guste determinada versión, lo que habría que ver es si lo que dicen es cierto o falso. Y si es cierto, pues habría que valorarlo. Por lo menos habría que leerlo, ¿no? Por lo menos, si ya luego emites un juicio de valor, pero no lo puedes hacer sin haberlo leído. Entonces, ahí... Y en el caso de Meade me parece que aciertan en su diagnóstico. Da mucho que pensar, ¿no? Entonces, seguir favoreciendo los intereses que hasta ahora tienen hundido al país, porque por más que nos digan, y que sí que hay indicadores en diversos rubros del quehacer de nuestro país, hay indicadores que son razonablemente buenos, ¿no? Pero en términos generales, estamos en condiciones fatales. Y ojo, Leonardo, que esos indicadores razonablemente buenos también generan dudas en cuanto a la medición. Pues están maquillados, su metodología da mucho que dudar. Yo dudo de ¿no? la medición, sí, de las mediciones que hace el Seguro Federal, porque me parece que están acoplando la realidad a las intenciones políticas, al proyecto político, y pues entonces ya no son fiables los indicadores. Bueno, pero pues insisto, pareciera que no hay otro personaje en estas filas que no fuera José Antonio Meade. Me parece que el candidato es Meade, es el que se está perfilando. Las alternativas serían Aurelio Nuño, que Nuño es... Pobrecito, ¿no? Me parece que está muy golpeado. Pobrecito, no, pues está muy golpeado, pues a ver, ya tuvimos bastante con una cara bonita, ¿no? Con un copetudo. Pues una cara bonita, o sea, así dicen las señoras. Otra cara bonita, ¿no? Otro candidato joven. Sí, bueno, el carisma propio de un perfil así, y sin duda debe de ser preparado, pero impopular a más no poder. Está muy golpeado, ¿no? El otro sería Osorio Chong, que también está golpeado, que el tema de la seguridad... El Chino Chong le ha quedado muy grande.
Y una cuarta opción, y estas son las que cita Emilio Gamboa como sus 4 candidatos, sería José Narro, pero José Narro es el candidato del salinismo. Él, cuando fue director del ISSSTE con Salinas, decían entonces que era el secretario favorito de Carlos Salinas. Por algo sería. El doctor Narro Robles. Por algo sería. Sí, claro. Entonces yo casi descarto Narro porque sería favorecer el grupo de Salinas, que es el que está en conflicto con el de Peña. Sería una rareza que se impusiera Narro. En México todo puede pasar, ¿eh? Sí, claro. O sea, aunque fuera sí, lo más raro. Sí, hasta lo más inverosímil en México sucede. Y bueno, a propósito de eso, Eduardo, hay que entender que el PRI no es un grupo homogéneo. No, hay diferentes intereses. Y que en este momento hay un enfrentamiento muy claro entre el grupo de Peña Nieto y el grupo de Carlos Salinas. Y el motivo es Donald Trump, o concretamente la relación México-Estados Unidos. Primero, porque Peña Nieto, al reemplazar con Luis Videgaray a Claudia Ruiz Massieu, sobrina de Carlos Salinas de Gortari, sacó a Carlos Salinas de la carrera presidencial, donde la tenía anotada ella. Y en segundo lugar, porque al imponer a Videgaray, le arrebató a Carlos Salinas el monopolio de la relación bilateral con Estados Unidos, que Salinas conservaba a través de James Baker, de George Bush, y Videgaray les dio la vuelta y le entró por la familia. No importa que le estemos pagando por aprender, pero eso a efecto de los... El aprendiz que empata mucho con Trump. Sí, por supuesto. Pero es un tipo listo, Eduardo, aprende rápido. A ver, claro que es un tipo... Si no están ahí porque sean tontos, son inteligentes, sobrados. Videgaray es tremendamente listo y en principio era un acierto, y hablando del tema de relación bilateral, era un acierto ponerlo en exteriores por la relación que ya había tejido a través de Jared Kushner con el círculo más cercano de Trump. Trump es un outsider en Washington. Él no es parte de la clase política de Washington. Gobierna el país como gobiernan las empresas. Pero su nivel de influencia... Entonces el nivel de Kushner y de Videgaray es muy alto en la Casa Blanca. En principio es una buena decisión, ¿no? La firmamos. El problema es que Videgaray no trabaja para todos, trabaja para los intereses de su grupo político. Oye, Paco, es Francisco Baeza Vega, que insisto, usted ya lo conoce aquí en otros programas, muy concretamente con Alberto Peralta, en Itinerantes. Así es. Paco, por el lado del PAN, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle. Primero te digo Rafael, porque me parece que hay que aclarar, te doy mi opinión de Rafael, para aclarar esa variable dentro del PAN. A mí me parece que Rafael está juntando sus fichitas a nivel nacional, más fichitas mejor. Fichotas, ¿no? Fichotas. Al final fichotas. Al final va a ser fichotas. Sí. Y las va a cambiar por la gobernatura de Puebla, que se va a entregar a su esposa. Eso es mi opinión, me parece. Mira, Eduardo, estos son políticos profesionales, son animales políticos. Ellos no cuentan la vida en años como tú y yo, simples mortales. Ellos la cuentan en trienios y sexenios. Sí. Sus proyectos incluso son transeccionales. Entonces, me parece que Rafael se puede esperar a jugarse en el 2024, 2030 sin ningún problema, ¿eh? Y mientras mantiene el control de Puebla y todo lo que representa. Esto es teoría de la guerra total de Ludendorff. Para tú aventurarte una guerra europea a largo plazo, una campaña así descomunal, lo primero que tienes que hacer es proteger tu retaguardia, tu plaza. Claro. A mí me parece, y es mi opinión, que Rafael se lo está viendo, y entonces va a cambiar sus fichitas nacionales por la gobernatura de Puebla. Respondiendo a tu pregunta, eso libera Ricardo Anaya. Eso libera que es muy brillante este cuate, ¿no te parece a ti? Me parece brillante, niño maravilla. Pero me pasa lo mismo que me pasa a mí con Luis Videgaray. Sí. Yo digo, si todo ese talento tremendo que tiene Ricardo Anaya lo utilizara en el beneficio de todos, en el beneficio de México, de la transformación de México, otra cosa sería. Pero él se ha comprado depas en Atlanta. Él tiene dinero de familia y no lo estoy defendiendo, pero a mí me han parecido muy convincentes sus explicaciones. Repito, hay otros políticos a los que dices, hijo, mano, pues aquí hay que creer un 10%, ¿no? Sí. Pero las explicaciones cuando Ricardo Anaya Cortés ha sido cuestionado, de las más... No, o sea, bastante razonadas. Entonces, pues bueno,
Pero finalmente ese es el camino que tú verías entonces. Si yo descartara a Moreno Valle en esto que te digo, me parece que el candidato por defecto va a ser Anaya. Ahora, que el PAN obviamente viene casi partido en dos por la sede de Margarita. Por supuesto. Decía que Margarita es funcional, es el plan B del PRI. Sí, pero no es el plan B porque sea la alternativa electoral B. Sí. Es porque le es funcional, porque divide al PAN y forza que el grupo del poder PRI-PAN, el candidato sea priista. Yo, después de las declaraciones que le escuché a Margarita respecto a las consecuencias que podría tener el rompimiento del Tratado de Libre Comercio, es como yo si fuera digo, Andrea Legarreta, ¿no? Andrea está bonita, ¿no? Versión, o sea, sí. Pero es una versión más muy burda. O sea, desconocimiento total. Que en un tema como ese, y a esos niveles, no te puedes dar el lujo. O sea, no tienes obligación de saber de todo. Pero un tema como ese, por supuesto que tienes la obligación de responder una tontería. Ahora, te decimos de Peña Nieto que siempre responde tonterías. Eso me parece porque es un mal trabajo de asesores. En el caso de Margarita es otra cosa. Margarita sí que tiene los asesores, sí le han trabajado mucho su imagen y te sigue respondiendo mal. Me parece entonces que sí es desconocimiento. Sí, de acuerdo. No, lo de Peña, desde que era candidato al gobierno del Estado de México, veías que era un tipo que no sabía improvisar y que el asesor estaba el teleprompter ahí, le cuesta trabajo, te falla con un micrófono. Entonces, lo de Margarita es otra cosa, es un problema de desconocimiento. Sí, lo cual puede llevar a un problema de incapacidad, ¿no? Sí, claro. El desconocimiento no necesariamente si tú te rodeas de un grupo de asesores, claro, ¿no? Claro. Pero sí, para mí, en lo muy particular, definitivamente se borró esa posibilidad, ¿no? Y como independiente, pues... Bueno, igual te va a ganar tus 10 puntitos porcentuales que te lastima. Que se los va a quitar, claro. Te lastima el esfuerzo de la oposición. Entonces, resumiendo lo del PAN, es eso. Me parece que el candidato por defecto, saliéndose Margarita y Rafael replegándose, va a ser Anaya. Salvo que, como tú dices, en política todo puede pasar, salga un bateador emergente, un Miguel Márquez, algo por el estilo. Difícil, ¿no? Más difícil. Por lo tanto, tu pronóstico es, sin duda, por quien tienes la simpatía. ¿Y qué es el candidato? Ese sí, por defecto, y ese sí, por autodedazo, es Andrés Manuel, sí. En Morena, hoy Ramón Rival Palacio empieza una serie de artículos deslizando la posibilidad de que haya ahí también un bateador emergente en la figura de Marcelo Ebrard, cosa que yo veo difícil. Él está bien allá en París, supongo que sigue en París, ¿no? Pues yo seguiría en París. Entre Estados Unidos y París, por lo menos hasta finales de año, que prescriben los delitos por los que se le acusan. Y ya pero si él no es culpable de nada, hombre. Aquí en México, si no es culpable de nada, igual te lo fincan, ¿no? Sí, te fincan el delito. Mejor que se espere que pase diciembre y ya se regrese. Yo creo que Morena, aunque Raimundo desdice la posibilidad de Ebrard, ya decidió su candidato desde hace 15 años. En el ámbito local, ¿cómo ves las cosas?